Hola, soy Larissa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Mes de febrero del 2015, el gobierno de Estados Unidos emitió 62 declaraciones injerencistas contra la patria de Bolívar. Esto, por supuesto, no cuenta a los miles y miles de mensajes a través de las redes sociales, páginas web, prensa que conforman la inmensa maquinaria de operaciones mediático-psicológicas contra Venezuela, ejecutada desde decenas de laboratorios para la deformación de datos e informaciones que actúan contra nuestro país. La agresión estadounidense contra Venezuela no es una novedad. Después de que el presidente Chávez ganó las elecciones, el imperialismo comenzó a infiltrar su entorno directo y empezó a construir el brazo armado de la contrarrevolución bajo la tutela de William Bratton, muy mentado en días recientes en Nueva York, cada vez que recuerdan la brutalidad policial que asesinó a Eric Garner, el afrodescendiente asfixiado por la policía que rogaba por su vida gritando que no podía respirar. Su brutalidad la sentimos muy de cerca los venezolanos el 11 de abril del año 2002, cuando su plan, entonces adaptado y adoptado por Iván Simonovich, produjo la masacre de Puente Llaguno, desencadenando el golpe de Estado. Documentos desclasificados a petición de la investigadora Eva Gollinger han demostrado que altos funcionarios de Washington sostuvieron reuniones con Pedro Carmona Estanga, el único dictador que ha conocido las generaciones nacidas en la Quinta República y el único que ha suspendido las garantías constitucionales de este país durante este periodo histórico. La Embajada de Estados Unidos en Caracas calificó a Carmona como el hombre correcto para el momento correcto en Venezuela. En un documento redactado en diciembre del 2001, los agregados militares de la embajada en el año 2002 trabajaban en conjunto con los militares golpistas. Cualquier parecido con la Operación Jerico no es coincidencia, es una constante en las operaciones de Estados Unidos contra nuestra nación, al igual que el financiamiento de Estados Unidos a los partidos políticos, organizaciones y grupos empresariales venezolanos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado. En este país, un grupo minoritario de la oposición ha convertido en un lucrativo negocio asumir la vocería del Departamento de Estado en Venezuela, un negocio sin riesgo de quiebra, en tanto que el capital es provisto por los dueños de la maquinita de hacer dólares. Las operaciones de guerra económica son una carta que se coloca cada cierto tiempo en el tablero contra Venezuela. ¿Por qué la burguesía nacional apostó por bajar la Santa María en el paro del 2003? Después del golpe de Estado contra Chávez, el gobierno estadounidense entregó un fondo especial multimillonario a los grupos involucrados en el golpe a través de la NET. Por intermediario de solo una contratista privada, la oposición recibió 10 millones de dólares. El paro patronal se prolongó durante 64 días. Deliberadamente se propusieron destrozar la industria petrolera nacional. Total, ya iban a venir los gringos a reconstruirla. Y a través de Intesa se hizo la operación más compleja de sabotaje electrónico contra nuestro país. Causaron más de 20.000 millones de dólares en daños a la economía venezolana y docenas de inocentes murieron por falta de acceso a servicios y productos básicos. Los que trazaron este macabro plan son los mismos que hoy, desde las sombras, ejecutan la guerra económica contra nuestro país, impiden con fines políticos la distribución de productos a la población, como el caso de Voluntad Popular a través de Herrera C.A.
Son los mismos que retienen, acaparan y megabachaquean los productos para estrangularnos, pero al mismo tiempo dicen que son la alternativa para salir de la crisis provocada por ellos. En aquella operación de guerra contra la economía venezolana, hablo del paro, la salida y la transición también fueron conceptos esgrimidos por la derecha nacional para justificar el intento de derrocar al gobierno. Es llamativo que gente con medios, pero sin liderazgo ni capacidad de convocatoria, como María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López o Copey, insten a firmar un acuerdo nacional de transición. ¿Quién logra un acuerdo en política? El que está en capacidad de negociar, el que tiene músculo político. Y ellos no tienen músculo, ellos no tienen pueblo, ellos tienen a Obama. Pero ¿con qué autoridad va Copey a sentarse en una mesa con el FMI a negociar en nombre de cuál Estado? Estas jugadas, que cualquier venezolano califica de esquizoides, forman parte de una campaña para confundir a la opinión pública internacional y construir mediáticamente un poder del que carecen. Es una ilusión óptica, ni más ni menos. El problema es que ellos terminan por creerse sus espejismos y así, después del golpe, del paro, se lanzaron las primeras guarimbas y esa vez sí que nos tumbaban. Y los gringos, a través del Albert Einstein Institute, entrenaron a un grupito de cifrinos en el golpe al estilo Otpor. Fracasaron, pero la embajada sigue prendiéndole una velita a Gene Sharp y va con su evangelio del golpe a mecha lenta, captando a militares como los de la Operación Jericó o a terroristas como los de las guarimbas del año pasado. Desde el año 2006 apuestan por la idea de independizar a el Zulia. Luego ampliaron el territorio hacia lo que ellos llaman la media luna, que consiste en usurpar varios estados occidentales a Venezuela, incluyendo al Táchira, estado fronterizo que ha servido para permear al paramilitarismo contra nuestro país. Este fin de semana la oposición quiso convertir al Táchira en su capital, recuperar la campaña del 2014 que convirtió a ese estado andino en un espacio hostigado por el paramilitarismo para publicitarlo como un enclave de la oposición. Si fuera así, tendrían que explicar cómo fue que perdieron las elecciones para la gobernación en el año 2012 apenas. La estrategia más reciente del imperialismo en las agresiones contra los pueblos es la toma de espacios territoriales en países a los que pretende agredir, minándolos de mercenarios. Pasó en Benghazi, Libia, la segunda ciudad de ese país, a la que convirtieron a la fuerza en una suerte de bastión de la oposición y donde sentaron la administración gubernamental y municipal de las ciudades y zonas del gobierno ilegítimo que instauraron con ayuda de los gringos. Son los mismos que vimos linchar y vejar a un hombre, Gaddafi, en uno de los registros audiovisuales más aborrecibles de la historia. Luego, siguiendo los pasos de los grupos procolonialistas de Libia, los grupos armados en Siria anunciaron la creación de un Consejo Nacional de Transición que se estableció inicialmente en Turquía. Esos grupos armados fueron penetrando territorio sirio, aunque Bashar al-Assad fue indiscutiblemente electo por los mecanismos establecidos en la constitución de ese país. Un grupúsculo de mercenarios decidió tildarlo de ilegítimo. Y pasaron cerca de 2 años transformando la imagen de al-Assad de médico a verdugo, embarrando su imagen ante la opinión pública mundial y logrando que personas sensibles en el mundo y algunas hasta aparentemente bien informadas cuestionaran la autoridad y el liderazgo del presidente sirio. Y así convirtieron a Siria en el escenario de una guerra civil cortesía de los Estados Unidos. Y no contando con sirios para destrozar a esa nación árabe, ahí infiltraron miles de mercenarios de varios países del mundo. 8 de cada 10 opositores en armas, como le llamaban ellos, eran extranjeros. Muchos de ellos provenientes de filiales de Al Qaeda en otros países
vecinos, quienes contaron con el beneplácito estadounidense en documentadas reuniones con John McCain, quien urgió a Obama la intervención militar en Siria, así como también lo pidió en febrero del año pasado contra Venezuela. Los criminales amigos de McCain en Siria no son delincuentes comunes, han activado armas químicas, cometido genocidio, emprendido una verdadera cacería étnica y religiosa, y hasta los hemos visto, apoyados por Estados Unidos, devorar el corazón de sus víctimas. Esos mismos terroristas que entonces eran calificados con eufemismos como rebeldes, se convirtieron en enemigos del imperio cuando realizaron producciones audiovisuales en las que decapitan a occidentales. Entonces, de luchadores por la libertad, pasaron a terroristas del Estado Islámico, y su crueldad ha servido para justificar el bombardeo estadounidense y de aliados occidentales a Siria, penetrando cada vez más en ese territorio, en una guerra contra esa nación, ahora persiguiendo a los que en el pasado muy reciente eran sus aliados. En Venezuela, el anhelado Consejo Nacional de Transición yanqui ha tenido diversos nombres: Sociedad Civil, Coordinadora Democrática, Comando Mente de la Pata, Gente del Petróleo, Escuálidos, Oposición o Mesa de la Unidad. Y como sus pares libios y sirios, son más bien una masa amorfa, sin una dirigencia sólida, sin ideología, sin proyecto del país, sin pudor a la hora de derramar sangre. Como sus pares libios y sirios, reciben instrucciones, entrenamiento, colaboración directa, financiamiento de Estados Unidos y alerta que quieren convertir al Táchira en una Benghazi de Venezuela. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.